Hoy, desde este ser que soy, yo elijo. Soy yo el que decide. La libertad es lo único que nos hace responsables. En una vieja historia del pueblo judío, todos los pueblos tienen una. La historia de Masada, para no entregar la ciudad, el pueblo entero se sacrifica hasta morir. Entre las termitas hay un grupo que se dedica todo el tiempo a comer, como si fuera una ocupación. No hacen otra cosa. Y su trabajo es salir del hormiguero cuando éste es atacado por arañas o escarabajos. En ese momento las termitas sacrifican su vida y se dejan comer. Es decir, su función es retrasar a los escarabajos para que no lleguen al hormiguero. Parece una actitud maravillosa. ¿Hablaríamos de la valentía de estas hormigas? ¿Hablaríamos de su valor? No, porque estas hormigas no pudieron elegir. Tienen una conducta determinada genéticamente. En cambio, la gente de Masada sí pudo elegir. El hecho concreto de haber podido elegir hace que uno pueda considerar heroica una conducta. Es absolutamente indiscutible que cada uno de nosotros tiene la limitación de los hechos concretos, de lo que no puede hacer. Ahora faltará saber si nos vamos a animar a tomar conciencia de que no tenemos más limitaciones respecto del otro que las que cada uno decida. Es por eso que llamé decisión a esta etapa del viaje. La idea de que puedo elegir solamente dentro de lo que el otro o los otros me dicen que puedo es una idea imbécil, una idea que hemos ido aprendiendo desde nuestro segundo año de vida hasta el último año de secundaria. Esto muestra de qué manera nuestra educación nos ha conducido a ser imbéciles. Yo he vivido toda mi vida, hasta no hace muchos años, con una imbecilidad moral poco capaz de ser empardada. Y viviendo en función y atado a las historias de lo que se debía y de lo que no se debía, una imbecilidad moral tan importante y tan grande como para que yo me enterara de qué decisiones había tomado respecto de mi vida cuando ya estaba casado y tenía hijos. La verdad es que nunca me había dado cuenta de que estaba decidiendo. Yo no estaba eligiendo. Estaba haciendo lo que de alguna manera estaba pautado por mi cultura y mi educación. Pero un día, a los 30 años, me di cuenta de que en realidad no había elegido esto. Y ese día tuve que elegir, porque no había más remedio. Uno podía elegir quedarse con lo que tenía o no, porque eso era libertad de elegir. Esto debe haberle pasado también a mucha gente. No siempre en un momento así, uno elige quedarse con lo que ha hecho. A veces uno elige que no, y entonces se enfrenta con los problemas serios de darse cuenta de que gran parte de la vida que uno ha tenido ha sido producto de su imbecilidad, y empieza a darse cuenta de que había recorrido caminos equivocados. Y muchas veces eso es doloroso para uno y para los otros. Solo podremos dejar de ser imbéciles morales cuando recuperemos nuestra propia moral, cuando dejemos de creer que otros tienen que decidir o prohibir por nosotros. Se trata de aumentar la capacidad de conciencia de cada uno para elegir lo que quiere prohibirse o permitirse. Se trata de educar a la gente para que tenga más posibilidades de elegir. Se trata de no traer imbéciles morales al mundo, jóvenes que al no tener posibilidades para elegir, terminan eligiendo la droga.
hay que darse cuenta de que en este caso otros están eligiendo por ellos. Hay que tratar de que los jóvenes se desimbecilicen, se vuelvan adultos, para que puedan decidir qué les conviene y qué no les conviene. No se trata de prohibir la droga, se trata de aumentar su nivel de madurez para que no sean imbéciles, para que no se dejen arrastrar al negocio de unos pocos que manejan la droga para tratar de venderla. No se engañen, a nadie le importa lo que pasa con los jóvenes, con nuestros hijos. Lo que les importa es el dinero que se mueve alrededor de esto. Repito, no se trata de prohibir la droga o las películas pornográficas. No se trata de prohibir la prostitución. Se trata de generar cultura, información, madurez. Se trata de ayudar a los jóvenes a pensar. Para ayudar a los jóvenes a pensar hay muchos caminos. Yo creo que el mejor camino es el de la libertad, el de mostrarles a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, que la libertad se ejecuta todos los días cuando uno puede ser capaz de decir sí o no. No quiero que olvidemos en nuestro razonamiento que existen por lo menos dos posturas filosóficas claramente enfrentadas que nos podrían condicionar a llegar a conclusiones diferentes. La de quienes piensan que si no hubiera sido por las leyes y las normas, el hombre habría terminado por destruir al hombre definitivamente. Y la de aquellos que dicen que si no hubiera sido por las leyes y las normas, el hombre habría sido mucho más feliz, generoso y amable. ¿Cómo saber cuál es la postura correcta? Es muy difícil decidir sobre esto sin tomar previamente una postura ideológica. Es imposible saber si las leyes y la represión han contribuido al progreso de la humanidad al frenar el impulso destructivo supuestamente innato, o por el contrario, si es justamente el orden impuesto lo que llevó a la aniquilación de gran parte de la creatividad y la espontaneidad del ser humano, como creen los anarquistas. Dicen las maestras y algunas personas que asisten a mis charlas que hacer lo que yo propongo no es libertad, sino libertinaje. Libertinaje, un exceso de libertad. ¿Qué tal? ¿Qué es demasiada libertad? ¿Hacer demasiado lo que quiero o hacer lo que quiero demasiado? La autonomía es posible únicamente para el individuo que decide convertirse en persona. Es un gran trabajo y, por supuesto, muchas veces ni siquiera cuenta con el aplauso de los demás, porque como hemos ido viendo hasta aquí, la historia de creer que los demás van a condicionar mi decisión, la historia de que yo no puedo elegir en contra de lo que otros creen, que yo tengo que atenerme a las normas que los demás me imponen, que es imprescindible para mí hacer lo que todos dicen que hay que hacer. Esta idea es una idea imbecilizante. Es la contracara de la idea de la libertad de elegir. La educación formal nos arrastra a una clara oscilación. Por un lado, quiere convencernos de que la libertad absoluta no existe, y por el otro, intenta imponer que la libertad consiste en hacer lo que se debe. Y yo digo, ni una cosa ni la otra, ni la omnipotencia como punto de mirar, ni la obediencia debida. La libertad consiste en ser capaz de elegir entre lo que es posible para mí y hacerme responsable de mi elección. Elegir significará entonces hacer mi camino para egoístamente llegar, como en la poesía de Lima Quintana, a la cima de la montaña que yo decida escalar.
Y este será mi desafío, el mío, el que yo elija, porque la cima la elegí yo. Nadie eligió esta cima por mí. Había una vez un carpintero que se especializaba en el armado de casas. Trabajaba para un empresario que le proporcionaba los paneles premoldeados. Él los ensamblaba, remachaba las juntas, levantaba la casa y alistaba los detalles. Un día el carpintero decide que ya ha trabajado lo suficiente y que es hora de dejar su tarea. Así que va a hablar con el empresario y le cuenta que se va a jubilar. Como aún le quedaba una casa por terminar, le advierte que este será su último trabajo y que luego se puede retirar. «Qué lástima», dice el empresario. «Usted es un buen empleado. ¿No quiere trabajar un poco más?» No, la verdad es que tengo muchas cosas para hacer y quiero descansar». Bueno, el señor termina de hacer la supuesta casa. Va a despedirse del empresario y le dice: «Mire, hubo una noticia de último momento. Tiene que hacer una casa más. Si me hace el favor, no tiene nada más que hacer. Dedíquese exclusivamente a hacer esta última casa. Tómese el tiempo que sea necesario, pero por favor, haga este último trabajo». Entonces, el carpintero, fastidiado por este pedido, decide hacerla. Y decide hacerla lo más rápido que pueda para ir a descansar, que era lo que en realidad quería. Ya no tiene nada que defender, va a dejar el trabajo, ya no tiene que buscar la valoración de los demás, ya no está en juego su prestigio ni su dinero, ya no hay nada en juego porque él está amortizado. Lo único que quiere es hacerla rápido. Así que junta los paneles, los sujeta sin demasiada gana, usa materiales de muy baja calidad para ahorrar el costo, no termina los detalles, hace en suma un trabajo muy pobre comparado con el que solía hacer, y finalmente muy rápido termina la casa. Entonces va a ver al empresario y éste le dice: «¿Y? ¿La terminó?» Sí, ya terminé». «Bueno, tome. Coloque la cerradura, cierre con llave y tráigamela». El carpintero va, pone la cerradura, cierra con llave y regresa. Cuando el empresario toma la llave, le dice: «Este es nuestro regalo para usted». Puede ser que no nos demos cuenta, pero la vida que construimos todos los días es la casa donde vivimos, y la hemos estado haciendo nosotros. Si no queremos, no nos fijemos demasiado si la casa tiene lujos o algunos detalles sin terminar, pero cuidemos muy bien cómo la vamos armando. Cuánta energía, cuánto interés, cuánto cuidado, cuánta cautela pusimos hasta acá en construir nuestra vida. Qué bueno sería de verdad que empecemos de aquí en adelante a estar más atentos a lo que construimos. Claro que a veces hay zonas turbulentas donde un terremoto viene, te derrumba todo lo que hiciste y tienes que empezar de nuevo. Es verdad. ¿El afuera existe? No hay duda. Pero no agreguemos a estas contingencias del afuera la contingencia de no habernos ocupado adecuadamente de construir esta casa. Porque aunque no nos demos cuenta, esta vida que estamos construyendo es la vida en la que vamos a vivir nosotros. No estamos construyendo una vida para que viva el vecino. Estamos construyendo una vida donde vamos a habitar nosotros mismos. Y entonces, si uno se sabe valioso
Si uno se quiere, ¿por qué conformarse con cualquier cosa? ¿Por qué funcionar como el carpintero del cuento? Si te das cuenta de que mereces vivir mejor en la vida, ¿por qué no construirte la mejor casa? ¿Por qué no procurarte la mejor vida en la cual vivir desde hoy? Por lo tanto, no solo la libertad existe, sino que es irremediable. Es más, somos condenadamente libres, porque además la libertad es irrenunciable. Permanentemente estamos haciendo ejercicio de la libertad. Octavio Paz decía: la libertad no es una idea política, ni un pensamiento filosófico, ni un movimiento social. La libertad es el instante mágico que media en la decisión de elegir entre dos monosílabos: sí y no. Pasaje. Me acuerdo siempre de una escena. Mi primo, mucho más chico que yo, tenía 3 años. Yo tenía 12. Estábamos en el comedor de la casa de mi abuela. Mi primito vino corriendo y se llevó la mesilla lateral por delante, cayó al piso y se puso a llorar. Se había dado un golpe fuerte y poco después un bultito del tamaño de un hueso de durazno le apareció en la frente. Mi tía, que estaba en la habitación, corrió a abrazarlo y después de pedirme que trajera hielo, le dijo a mi primo: «Pobrecito, mala la mesa que te pegó», mientras le daba palmadas al mueble, invitando a mi pobre primo a que la imitara. Y yo pensaba: ¿cuál es la enseñanza? La responsabilidad no es tuya, que eres un torpe, que tienes 3 años y que no miras por donde caminas. La culpa es de la mesa. La mesa es mala. Yo intentaba entender más o menos sorprendido el mensaje oculto de la mala intencionalidad de los objetos. Y mi tía insistía en que mi primo le pegara a la mesa. Me parece gracioso como símbolo, pero como aprendizaje resulta siniestro. Tú nunca eres responsable de lo que hiciste. La culpa siempre la tiene el otro. La culpa es del afuera, tú no. Es el otro el que tiene que dejar de estar en tu camino para que tú no te golpees. Tuve que recorrer un largo trecho para apartarme de los mensajes de las tías del mundo. Es mi responsabilidad apartarme de lo que me daña. Es mi responsabilidad defenderme de los que me hacen daño. Es mi responsabilidad hacerme cargo de lo que me pasa y saber mi cuota de participación en los hechos. Tengo que darme cuenta de la influencia que tiene cada cosa que hago. Para que las cosas que me pasen, tengo que hacer lo que hago. Y no digo que puedo manejar todo lo que me pasa, sino que soy responsable de lo que me pasa, porque en algo, aunque sea pequeño, he colaborado para que suceda. Yo no puedo controlar la actitud de todos a mi alrededor, pero puedo controlar la mía. Puedo actuar libremente con lo que hago. Tendré que decidir qué hago. Con mis limitaciones, con mis miserias, con mis ignorancias, con todo lo que sé y aprendí. Con todo eso, tendré que decidir cuál es la mejor manera de actuar. Y tendré que actuar de esa mejor manera. Tendré que conocerme más para saber cuáles son mis recursos. Tendré que quererme tanto como para privilegiarme y saber que esta es mi decisión. Y tendré entonces algo que viene con la autonomía y que es la otra cara de la libertad: el valor. Tendré el valor de actuar como mi conciencia me dicta y de pagar el precio. Tendré que ser libre aunque a ti no te guste. Y si no vas a quererme así como soy, y si te vas a ir de mi lado así como soy, y si en la noche más larga
y más fría del invierno me vas a dejar solo y te vas a ir, cierra la puerta, porque entra el viento. Cierra la puerta si esa es tu decisión. Cierra la puerta. No voy a pedirte que te quedes un minuto más de lo que quieras. Te digo, cierra la puerta, porque yo me quedo y hace frío. Y esta es mi decisión. Esto me transforma en una especie de ser inmanejable. Porque los autodependientes son inmanejables y sabemos que no hay nadie que los pueda manejar. Porque a un autodependiente lo maneja solamente si él quiere, con lo cual no es manejable. No estás manejándolo. Él está manejando la situación. Él se está manejando a sí mismo. Esto significa un paso muy adelante en tu historia y en tu desarrollo, una manera diferente de vivir en el mundo y probablemente significa empezar a conocer un poco más a quien está a tu lado. Si eres autodependiente de verdad, si no vas a dejar manejarte ni siquiera un poquito, es probable que algunas de las personas que están a tu lado se vayan. Quizá alguno no quiera quedarse. Bueno, habrá que pagar ese precio también. Habrá que pagar el precio de soportar las partidas de algunos a mi alrededor y prepararse para festejar la llegada de otros. Miguel y Tomás salen de una reunión, pasan por el guardarropa y la hermosa niña que atiende le da a Miguel un abrigo negro. El hombre saca un billete de 50 pesos y se lo deja sobre el mostrador. La niña sonríe seductora y dice, «Gracias». Ya en la calle, Tomás le dice a Miguel acusadoramente, «¿Viste la propina que le diste?». Miguel, casi sin mirarlo, le contesta, «¿Viste el abrigo que me dio?». El precio que pagamos por la autodependencia siempre es barato, porque es la única forma de asegurarnos que no pasaremos frío en el próximo invierno. Cuando uno toma decisiones para hacer cosas con el otro, cosas importantes como hacer el amor, o no importantes como caminar por una plaza, o quizá tan importantes como caminar por una plaza, o no tan importantes como hacer el amor, tiene que darse cuenta de que son decisiones voluntarias, tomadas para hacer al lado del otro, pero no por el otro, sino con el otro. Es importante empezar a darnos cuenta de que nuestra relación con el mundo, con los demás, con el prójimo, en realidad es hacer cosas con los otros, y que con el otro es autónomo, que depende de nuestra libre decisión de hacerlo. Que no hago cosas por ti y que por eso no me debes nada. Que no haces cosas por mí y por eso no te debo nada. Que en todo caso hacemos cosas juntos y estamos alegres por eso. Aprender a caminar juntos será un nuevo desafío, el del camino que sigue, el camino del encuentro. Entonces, no me quedaré dependiendo de ti y no trataré que dependas de mí. Dejaré de transitar este espacio, de intentar que me temas. Detestaré la necesidad de que me odies. Cancelaré la postura de víctima para que nunca me tengas lástima. Y no intentaré más que me necesites. Me conformaré con que me quieras o no. Y en todo caso, si tú no me quieres, no te angusties por mí. Siempre habrá alguien capaz de quererme. La idea de liberarse, a la que se refiere Lima Quintana en el poema del vigilante y el ladrón, citado al comienzo, continúa sin contradicción en este otro que no casualmente se titula La meta. Hay que llegar a la cima, hay que arribar a la luz, hay que darle un sentido a cada paso, hay que glorificar la sencillez de cada cosa,
anunciar cada día con un himno, subir por esa calle ancha que conduce hacia el éxito, dejar atrás para siempre el horror y los fracasos, y cuando entramos, finalmente, orgullosos y triunfales, cantando por la cumbre, recién entonces estirar las manos hacia abajo para ayudar a los que quedaron rezagados. Justo después de haber llegado, puedo pensar en ayudar al prójimo a recorrer su propio camino, que quizá no sea el mío, pero que él merece explorar. Habrá que ver qué significa rebelarse y qué significa desobedecer. Habrá que saber dónde está la transgresión. Después de todo, es mi libertad de acatar las normas sabiendo que podría violarlas, lo que significa mi respeto a ellas. ¿Deberíamos ser siempre leales a las reglas, a las normas, a las costumbres? Y si es así, ¿a cuáles? ¿A las tuyas? ¿A las mías? ¿A las de la mayoría? Habrá que evaluar que es una decisión autodependiente. Habrá que aceptar el desafío de ser autodependiente y entonces darme más y más derecho a tomar mis propias decisiones, más y más espacios de desacondicionamiento, más y más desapego de la manía juzgadora y manipuladora de la afuera, más y más lugares de salud. Estos espacios no me los puede traer ni quitar nadie. Voy a tener que construirlos yo mismo o descubrirlos en mí, pagar primero los precios y soportar con valor las heridas, para después animarme a gritar mi decisión de habitarlos. No para morir por defenderlos, sino para vivir y compartirlos. Si llegamos a la cima, seguramente habremos encontrado juntos una manera de hacer real lo posible. La primera vez que me crucé con esta historia me llegó de la mano del maestro Osho. Desde allí, en estos casi 20 años, volví a encontrarme con ella muchas veces, o quizá, más que significativamente, ella me encontró a mí una y otra vez. El final del camino de la autodependencia no puede ser otro que este cuento, mi propia versión de aquella tradicional historia milenaria. Había una vez, en la antigua China, 3 monjes budistas que viajaban de pueblo en pueblo dentro de su territorio, ayudando a la gente a encontrar su iluminación. Tenían su propio método. Todo lo que hacían era llegar a cada ciudad, a cada villa, y dirigirse a la plaza central donde seguramente funcionaba el mercado. Simplemente se paraban entre la gente y empezaban a reír a carcajadas. La gente que pasaba los miraba extrañada, pero ellos igualmente reían y reían. Muchas veces alguien preguntaba ¿de qué se ríen? Los monjes se quedaban un pequeño rato en silencio. Se miraban entre ellos. Y luego, señalando al que preguntaba y apuntándolo, retomaban su carcajada. Y sucedía siempre el mismo fenómeno. La gente del pueblo que se empezaba a reunir alrededor de los 3 terminaba contagiándose de sus carcajadas y tornaban a reír tímidamente al principio y desaforadamente al final. Cuentan que al reír todo el pueblo olvidaba que estaba en el mercado, olvidaba que habían venido a comprar, y el pueblo entero reía y reía, y nada tenía la envergadura suficiente para poder entristecer esa tarde. Cuando el sol se escondía, la gente riendo volvía a sus casas, pero ya no eran los mismos, se habían iluminado. Entonces los 3 monjes tomaban su atado de ropa y partían hacia el próximo pueblo. La fama de los monjes corría por toda China. Algunas poblaciones, cuando se enteraban de la visita de los monjes,
se reunían desde la noche anterior en el mercado para esperarlos. Y sucedió un día que, entrando en una ciudad, repentinamente uno de los monjes murió. Ahora vamos a ver a los dos que quedan, decían algunos. Vamos a ver si todavía les quedan ganas de reír. Ese día más y más gente se juntó en la plaza para disfrutar la tristeza de los monjes que reían, o para acompañarlos en el dolor que seguramente sentían. ¡Qué sorpresa fue al llegar a la plaza y encontrar a los dos monjes al lado del cuerpo muerto de su compañero, riendo a carcajadas! Señalaban al muerto y se miraban entre sí y seguían riendo. «El dolor los ha enloquecido», dijeron los pobladores. «Reír por reír está bien, pero esto es demasiado. Aquí hay un hombre muerto, no hay razón para reír». Los monjes que reían dijeron entre carcajadas: «Ustedes no entienden, él ganó, él ganó», y siguieron riendo. La gente del pueblo se miraba. Nadie entendía. Los monjes continuaron diciendo con risa contenida: «Viniendo hacia aquí hicimos una apuesta sobre quién moriría primero. Mi compañero y yo decíamos que era mi turno, porque yo soy mucho mayor que ellos dos. Pero él decía que él iba a ser el elegido. Y ganó, ¿entienden? ¡Ganó!». Y una nueva andanada de carcajadas los invadió. «Definitivamente han enloquecido», dijeron todos. «Debemos ocuparnos nosotros del funeral. Estos dos están perdidos». Así algunos se acercaron a levantar el cuerpo para lavarlo y perfumarlo antes de quemarlo en la pira funeraria, como era la costumbre en esos tiempos y en ese lugar. «¡No lo toquen!», gritaron los monjes sin parar de reír. «¡No lo toquen! Tenemos una carta de él. Él quería que en cuanto muriera hicieran la pira y lo quemaran así, tal como está. Tenemos todo escrito. Y él ganó». Los monjes reían solos entre la consternación general. El alcalde del pueblo tomó la nota, confirmó el último deseo del muerto e hizo los arreglos para cumplirlo. Todos los habitantes trajeron ramas y troncos para levantar la pira, mientras los monjes los veían ir y venir y se reían de ellos. Cuando la hoguera estuvo lista, entre todos levantaron del suelo el cuerpo sin vida del monje y lo alzaron hasta el tope de la montaña de ramas reunidas en la plaza. El alcalde dijo una o dos palabras que nadie escuchó y encendió el fuego. Algunos pocos lagrimeaban en silencio. Los monjes se desternillaban de la risa. Y de pronto algo extraño sucedió. Del cuerpo que se quemaba salió una estela de luz amarilla en dirección al cielo y explotó en el aire con un ruido ensordecedor. Después otros cometas luminosos llenaron de luz el cuerpo que se quemaba. Bombas de estruendo hacían subir los destellos hasta el cielo, y la pira se transformó en un increíble espectáculo de luces que subían y giraban y cambiaban de colores y de sonidos espectaculares que acompañaban cada destello. Y los dos monjes aplaudían y reían y gritaban: «¡Bravo, bravo!». Y entonces sucedió. Primero los niños, luego los jóvenes, y después los ancianos empezaron a reír y a aplaudir. El resto del pueblo quiso resistir y chistar a los que reían, pero al poco tiempo todos reían a carcajadas. El pueblo, una vez más, se había iluminado. Por alguna razón desconocida, el monje que reía sabía que su fin se acercaba, y antes de morir escondió entre sus ropas montones de fuegos artificiales para que explotaran en la pira. Su última jugada, una burla a la muerte y al dolor,
la última enseñanza del maestro budista. La vida no finaliza. La vida solo nace una y otra vez. Y el pueblo iluminado reía y reía.